segunda parte de la previa sino más que yo dije que vamos a hablar de Roswell, pero lo vamos a dejar para mitad de semana, llegando al final de la semana, porque hoy me pareció que empezamos a hablar, me dije, voy a hablar de mis amigos, y me di cuenta que no podía no hablar de ellos en un día tan especial como es hoy. También un día del amigo especial, como les digo, porque estamos en cuarentena y uno no se puede reunir con sus amigos, se los extraña muchísimo, ¿no? Así que dije, les voy a rendir un homenaje a mis amigos. Me encantaría que ustedes hagan lo mismo con los suyos. Me encantaría que, en el sentido de que si quieren comentarnos, acá hubo gente que en el vivo estuvo comentando historias que tuvieron con sus amigos. Pueden también hacerlo en los comentarios cuando este video se suba ahora o al IG, o mañana va a estar en Instagram. Así que pueden hablarlo. Yo ya les dije a mis amigos que iba a hablar con ellos, pero los dije así como al pasar. Ellos no saben qué tanto estoy contando y qué tanto no estoy contando. Así que, bueno, después les voy a decir a todos como para digan, uy, a ver qué dijo Mariela. Y hablando de a ver lo que dijo Mariela, bueno, les decía, mi amiga Susana es una persona muy especial que entrega todo, literalmente todo, ¿no? Por eso son esos amigos que, a ver, yo quiero muchísimo a todos mis amigos, pero ella es alguien especial en la vida de cualquier persona, sean sus amigos, sus parientes o lo que sea. Realmente es una de esas personas que dices, pucha, tengo suerte de conocer a esta gente y que estén en mi vida, y es ella. Entonces yo recién estaba contando de que cuando mi mamá fallece, se pasó una situación muy complicada porque estaba mi padrastro viviendo en casa. Él tenía una violencia psicológica muy fuerte, tanto para con mi mamá como para, mí, para conmigo, para mis hermanos. Estaba todo muy mal. Y obviamente yo, como estaba muy dolorida por la muerte de mi mamá, al principio no podía enfrentar ni pensar en nada que no fuera literalmente sobrevivir a semejante pena y semejante dolor. Después fui como avanzando, hasta que llegó el punto en donde sí, lamentablemente la relación se fue muy al tacho y fue como, mire señor, perdóneme, pero no quiero que viva más en mi casa. No en este tono, se lo dije en un tono más fuerte, pero fue como, ya no doy más, ¿no? Igual me lo veníamos hablando bien de la posibilidad de que él se mude, porque bueno, mamá había fallecido y no éramos parientes, y era una situación compleja seguir viviendo con él, ¿no? Bueno, entonces bueno, él finalmente se va de la casa. Y ahí es cuando mi amiga, que siempre me estuvo apoyando en todo lo que tenía que ver con fortalecerme para tomar esas decisiones, veíamos que mi casa, que era una casa muy antigua, que tenía unos 50 años casi, se estaba viniendo abajo. Y eso era muy deprimente, muy deprimente. Hace un montón de tiempo que no se hacían arreglos, no se pintaban, en fin. No había tampoco plata para hacerlo. Bueno, fue surgiendo una cosita, otra cosita, otra cosita. Y mi amiga ya me había venido un día a ayudar a pintar mi cuarto, que era un cuarto pequeño. Cuando surge la posibilidad de que yo me quede viviendo sola en esa casa, mi amiga fue la que me dijo, vos te tenés que adueñar de tu propia casa, porque nunca te has adueñado de tu casa, porque siempre han sido otros los que opinaron, los que tomaron decisiones y vos no, y ahora estás viviendo sola, así que hacelo. Y no solo me lo dijo, sino que fue como yo te voy a ayudar. Y de a poquito, con esfuerzo, un año, fue más o menos un año, me ayudó a arreglar toda la casa. Cuando terminamos la casa parecía nueva, a pintarla. O sea, ella se venía todos los días a las 8 de la mañana. Terminábamos a veces a las 7, 8 de la noche trabajando, pintando toda una casa de 6 habitaciones. Era una casa enorme, enorme, hecha bolsa. Y le hicimos de todo a la casa. No solamente pintándola, había que arreglar agujeros, revocar. Me enseñó un montón de cosas porque además es una persona autodidacta full en lo que se le ocurra. Ella te lo hace. Y como me decía, ella había quedado viuda unos cuantos años antes, me dice, tuve que aprender a hacerme mi casa y arreglarla toda de nada, porque no había nadie que iba a poder hacerlo por mí, porque no tenía la plata para pagar gente. Entonces aprendí un montón de cosas y me la fue enseñando a mí. Y cuando yo pienso en la cantidad de cosas que hice en mi casa, yo he pintado paredones, gente, he hecho cosas re locas, pero porque tuve a alguien al lado que me dijo, yo te ayudo. Y eso es Susana, es la de yo te ayudo. Así me ayudó muchísimas veces en momentos muy duros de mi vida. Fue mi ancla y es mi ancla al día de hoy. Inclusive ahora podemos seguir hablando de cosas con ella porque es de esa gente que le gusta hablar igual que yo. Hablamos un montón, un montón. Podríamos hacer podcast con ella y, y tiene esta cuestión de charlas filosóficas a full. Hoy estamos hablando sobre el universo y no sé cuántas cosas más.
Porque también una persona que como me pasó a mí, tuvo su parte de su vida siendo muy joven y a mí también, teníamos mucha curiosidad por saber cosas y aprender. En especial todo lo que tiene que ver con la vida en general, ¿no? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué sucede esto? Entonces, con ella podemos charlar de todo ese tipo de cosas. Y es, hola J. S. Vélez, ¿cómo estás? Y es eso. Definitivamente, les digo, he tenido amigos, como el caso, como decía recién, de Susana, que son ese amigo fiel, que siempre va a estar para vos y que, nada, literalmente te va a levantar. O sea, me ha pasado cuando yo estuve en una época mal por un problema de vesícula, me tenían que operar y no conseguía dónde operarme. Ella movió cielo y tierra para que yo tuviera una obra social y me pudiera operar. Y cuando no hubo forma, porque yo medio que después de un tiempo no me quería operar cuando tuve miedo, ella habló con un montón de gente para que me ayuden y yo casi me muero, posta, me muero porque tuve que ser operada de emergencia en un hospital que ella consiguió para mí, o sea, porque a gente que también ha llegado a ella le dijo, así que tenés a tu amiga mal, bueno, que vaya a este lugar, y gracias a Dios me salvaron la vida. O sea, ya les digo, mi amiga, si yo estoy acá hablando con ustedes, es gracias a mi amiga Susana. Oh, así nomás, por eso, porque hubo una época cuando yo tenía 25 años que estuve muy deprimida, pero muy mal, y ella me levantó un montón en ánimo. Yo me iba todos los días a la casa de ella a la noche y hablábamos un montón. Y bueno, son ese tipo de amigas que le debes eso, le debes la vida. O sea, por eso me gusta hoy homenajearlos, porque realmente son gente que yo digo, tengo tanta suerte de tenerlos en mi vida, cada uno de ellos. Es algo muy lindo. A ver, probablemente de los que yo les estuve hablando hasta ahora son los amigos más cercanos, con los que más me veo, con los que más me encuentro, o me encontraba antes de la pandemia. Esperemos que pronto vuelva a encontrarme con ellos, pero después hemos tenido, sí, otros amigos que ahora ya tenemos poco contacto o nos vemos muy poco. Una de ellas es otra amiga mía que la conozco de mi trabajo, que es Angie, más conocida como Mamá Gallina, le digo yo. Mamá Gallina, porque en principio es más grande que yo, podría ser mi mamá, tiene una hija que tiene más o menos mi edad, y la conozco cuando yo trabajaba de telefonito en la remisería, que ya les he contado que tengo un montón de historias turbias con respecto a la remisería, un montón de cosas. Y Angie fue también mi ancla, mi lugar donde me pude sostener en un momento muy duro, porque yo económicamente en ese entonces estaba muy mal y tenía que sí o sí trabajar en la remisería, era el único trabajo que yo conseguía en ese momento y era muy duro al principio, porque era una sola mujer al principio y 20 hombres. 20 hombres que en su mayoría eran bastante mal educados conmigo, bastante machistas y eran más grandes que yo. Entonces no le gustaba la idea de que una mujer fuera a trabajar con ellos o que tuviera que mandarlos, porque yo en verdad era telefonista y lo único que tenía que decirles era dónde tenían que ir de viaje, ¿no? No les gustaba nada. Entonces siempre, al principio en especial, la relación con ellos fue muy dura. Y tan dura era que yo llegaba a mi casa a veces y me ponía a llorar. No quería volver a trabajar, porque no podía entender, porque nunca me había pasado de que me maltraten en un trabajo. Entonces, y gente que no conocía, con la que apenas empezaba a relacionarme y con la que además yo quería para soportar, tener una buena relación. Realmente era muy duro. Hasta que llegó Angie, que en verdad cuando yo entró a trabajar, ella ya venía trabajando hace un montón en el lugar, pero estaba como una especie de mini vacaciones, entonces no la veía yo. La conozco a ella y es como, respiré, una mujer conmigo, y era remisera, y era más grande que yo, y además era muy respetada en el ambiente de los remiseros, porque ya hace años que venía trabajando con ellos. Ya le conocía todas las mañas, algunos de ellos hasta eran sus amigos. Entonces ella era como, ustedes no se atrevan a tocar a la chica no la joden. Era mi guardaespaldas, Angie. Era la que se sentaba y podíamos estar toda la noche charlando con Angie. Al día de hoy, ahora tengo la suerte de que me mudé cerca de su casa, vive a 6 cuadras, así que en algún momento, cuando todo esto termine, la iré a ver. Y yo le decía, ay, gracias, gracias. Y ella me enseñó un montón de cosas, me ayudó un montón, me ayudó también a hacerle frente a estos hombres, ¿no? A que aprendieran que a mí me tenían que respetar, porque yo en verdad iba a trabajar ahí, y ella me decía, vos hacete respetar, ¿eh? Que a vos nadie te pase por encima, me decía. Yo era fuerte, siempre había sido fuerte, una mujer que además crió a su hija sola,
que había trabajado, era portera en una escuela en un barrio de emergencias, con mucho peligro, muchas cosas, y ella siempre fue de poner el pecho a las balas, como quien dice, y ir. Y trabajando de remisera, o sea, manejando un auto, yendo a viaje de noche, o sea, y se las sabía todas. Entonces yo le decía, vos sos eso, sos mamá gallina. Y sí, y vos sos mi pollita, me decía. Entonces yo era su pollita a la que ella cuidaba. Y al día de hoy por ejemplo, el día del amigo, le digo, feliz día, mamá gallina, feliz día, mi pollita, me dice ella. Y bueno, la quiero un montón, ella también me quiere mucho a mí. Y bueno, cuando podemos nos reunimos. Y es genial. Mamá gallina es muy divertida además. Y miren, ¿saben la que me hacía mamá gallina? Con esta, hablando de anécdotas graciosas, yo la quería matar cuando me enteré. Porque ella también, así como era divina conmigo, era jodida cuando podía en bromas. Era brava, es brava. ¿Qué hacía mamá gallina? Bueno, a mí me sucedía que, claro, yo trabajaba en ese entonces al principio en el turno de noche en la remisería. Entonces yo entraba a trabajar a las 9 de la noche y salía a las 7 de la mañana del otro día. 9 horas de trabajo sin dormir. Bueno, ahí está el tema. A ciertas horas no había más viaje, la gente dormía también, nadie llamaba por teléfono, obviamente que hacíamos todos, íbamos 3 o 4 personas, ¿no? Los otros remiseros, ella y yo. Cerrábamos la puerta de la remisería, que teníamos una reja, si alguien golpeaba los íbamos a escuchar, íbamos a la parte de atrás, donde teníamos unos bellos sillones, poníamos la tele, o a veces hacíamos, apagamos la tele, nos sentábamos en el sillón y dormíamos un ratito. Un ratito. Ya sabíamos que a cierta hora teníamos que estar. Y si tocaban, yo igual tenía como el oído prendido, si alguien, por más que yo estuviera dormida, si alguien llamaba por teléfono y pedía un viaje, yo ahí estaba. Nunca fallaba. Bueno, pasaba que una noche yo estaba media como que me dormía o algo así, llaman por teléfono. O bueno, voy a ver quién es. Atiendo, hola. De otro lado, silencio. Nadie me hablaba. Luego cortaron. Bueno, número equivocado, ya está. Me volví a acostar. Literalmente me volví a sentar en el sillón a recostar. Al rato, trin, 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 el teléfono. Y digo, ay Dios, ¿quién es? Me volví a levantar, atendía, hola, silencio, nadie. Y yo empecé a pensar, me empecé a poner paranoica. Digo, acá hay un degenerado. Alguien está llamando por teléfono y cortando. Primero jodía, pensé que era uno de los remiseros. Yo le decía a todos, pero ustedes algunos están llamando por teléfono a la remisería, me están haciendo una broma. No. Entonces yo me había locubrado toda una teoría paranoica, porque yo sabía que yo salía a veces a la puerta de la remisería de noche y a veces había un vecino enfrente que tenía las luces prendidas del balcón. Y yo dije, ¿y si es el vecino? Y entonces mi amiga me dice, seguro que es el vecino ese. Y uno se está llamando y claro, te está haciendo una broma. Hay pibes también que viven ahí. No es, algunos de ellos están haciendo bromas, porque ellos se dan cuenta cuando alguien atiende el teléfono porque lo ven desde el balcón. Y así. Una noche me volvieron loca, me llamaron como 7, 8 veces, no pude dormir esa noche porque era sentarse pipta. Llegaba un punto, llegó inclusive, creo que tuve que frenar y descolgar, problema, no podía dejar el teléfono descolgado porque si llamaba un cliente, yo estaba como, me quería matar. Y así un par de veces lo hizo esa degenerado que llamaba. Y yo un par de veces lo puteé, ¿qué le pasa? Que deje joder, Bueno, lo mismo los teléfonos remiseros, un remisero decía, yo le voy a hablar, y ella me llamaba, ¿qué le pasa? Y nada, y siempre cortaba, y bueno, y así. Un día, yo me estaba ya por ir de la agencia, había conseguido el trabajo que estoy ahora de niñeras y estaba chocha porque me iba a ir finalmente de ese lugar. Ya para ese entonces ya las cosas se habían limado todas las asperezas posibles, todos me querían, todos me adoraban, todos querían que yo me quedara en la agencia, ya ahí todo el mundo me adoraba, los remiseros, todos ya habían entendido la situación de que no era mala persona, no iba a ir a jorobarlos ni nada. Bueno, lo cierto es que esa misma noche, no me acuerdo cómo fue que me dijo finalmente, yo le digo, ¿se acuerdan de eso? Y nos estábamos acordando de los momentos que habíamos pasado juntos después de 2 años trabajando ahí. Y me dice, desgraciado que me llamaba y me cortaba, me llamaba y me cortaba. Y mi amiga Angie me mira y me dice, ese desgraciado era yo. Desgraciada, le dije, ¿cómo es posible? Vos me despertabas a la noche, llamabas, claro, dice, yo tenía el celular escondido, me dice ella, y yo veía cuando me hacía la dormida, y yo veía, dice, cuando vos te dormías, yo llamaba por teléfono,
Y nada, y esperaba, dice, que pasaras por el pasillo y fueras a atender. Y cuando veía que ibas a atender, pacate. No te quiero matar. Le digo, ¿cómo vas a hacer eso? Digo, todo esto 3 veces. Digo, yo me había pensado que era un loco. Eso es terrible, Angie. Y Angie era así. Era brava, era es brava, es muy graciosa. Ay, no, es muy graciosa. Después, a ver, ¿qué otra cosa así como para terminar el tema de los amigos? Bueno, después, bueno, está Lili, está Karina. Lili y Karina son madre e hija. Y Karina tiene un año menos que yo. Y nos conocemos desde muy jóvenes. También hemos tenido una historia muy importante, tanto con Lili como con Karina, porque Lili era una señora que en su momento venía a limpiar en mi casa, ayudaba a mi mamá. Entonces habían venido desde Mar del Plata, que está dentro de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, para quien no conozca, queda como a 5 horas de viaje, o sea, se habían mudado de un lugar al otro. En verdad eran de Buenos Aires, se fueron a vivir a Mar del Plata, después volvieron a Buenos Aires y así. Entonces estaban viviendo ya eran nuevos en el barrio y vivían a una cuadra de casa. Entonces, claro, Karina tenía un año menos que yo, entonces no conocía a nadie en el barrio. Entonces la mamá Lili, que venía a limpiar a mi casa, le dijo a mamá, bueno, en esas puedo traer a mi hija para que conozca a tu hija y a tu hijo, mi hermano menor, y si se hagan amigos. Bueno, bárbaro. Y dicho y hecho, te las trajo y Karina era muy copada y muy amable, muy simpática. El día de hoy es muy divertida. Una persona muy buena de charlar, con la que puedes charlar y hablar. Pero Karina es una cosa que, a ver, ella es además profesora, lo he contado, es profesora de danzas, es muy buena bailando, siempre quiso bailar y aprendió y todo. Y claro, por supuesto, se hizo, pegó mucha onda. En ese entonces estábamos buena onda con todos, jugábamos a los videojuegos y todos juntos, pero después con el tiempo como que uno se fue distanciando, ella tuvo otros amigos, y se hizo en un momento muy amiga de mi hermana, le ayudó muchísimo, a mi hermana también, porque yo les comenté, mi hermana es transexual, entonces todo el tema del descubrimiento y el percibirse, primero gay y después transexual y todo, fue todo un camino bastante complejo y doloroso para ella. Algunas veces como hermana y como familia la ayudé y en otras veces no lo pude comprender y me costaba.